Compañeros senadores, compañeras senadoras, con su venia, compañero presidente, estamos discutiendo en este momento uno de los temas más importantes para el desarrollo de un país. Estamos hablando de cómo sentar las bases para garantizar la educación de calidad en México. Por eso es muy importante que el Senado mexicano resuelva de la mejor manera este tema. Es importantísimo lo que estamos por aprobar en este momento, las modificaciones a diferentes leyes que tienen que ver con las buenas costumbres para la alimentación. Pero es importante, compañeros senadores, compañeras senadoras, que nos quede claro que las buenas costumbres para la alimentación no se logran solamente enunciándolas. Se requiere un compromiso contundente con la niñez de este país y garantizarle de una vez por todas un presupuesto necesario para que esta meta tan importante de que los niños, las niñas y los adolescentes de México tengan garantizada la alimentación y en consecuencia puedan acceder a las buenas costumbres para la alimentación. Textualmente leo la propuesta del dictamen. Dice: fracción novena, artículo 7º de la Ley General de Educación. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas entre las niñas, los niños y adolescentes y desarrollar los hábitos de consumo alimenticios responsables. Este tema fue motivo central de discusión en la segunda cumbre internacional sobre nutrición y malnutrición, celebrada en Roma en el mes de noviembre del año 2014, y las conclusiones fueron contundentes. Solamente México se niega a acatar los acuerdos de Roma. Aquí impulsamos un punto de acuerdo para que este Senado y el gobierno de la República acataran los acuerdos que ahí se tomaron. ¿En qué consistieron estos acuerdos? Consistieron en que los estados parte de la FAO se comprometieran a garantizar un desayuno escolar o una comida escolar a los infantes de sus sistemas de educación básica, que fuera una comida suficiente, que fuera nutritiva y que fuera sana, y que en ese desayuno, en esa comida, se redujeran de manera importante los consumos de azúcar y los consumos de sal, y que además, por instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, se incrementaran las horas de educación física. Cuando discutimos la glosa del gobierno en el último informe que nos hicieron llegar aquí, que fue el 5º informe de Peña Nieto, una de las discusiones que establecimos con el entonces secretario de Educación fue que cómo aspiraban a eliminar la diabetes infantil
si más de 23 millones de nuestros niños no tenían garantizada la ingesta? Y los niños de preescolar y de primaria solo se les garantizaba 1 hora de educación física a la semana. Y a los de secundaria solamente se les garantizaba 2 horas de educación física. Díganme, compañeros senadores, compañeras senadoras, en esas condiciones, ¿cómo vamos a hacer efectivo lo que aquí se está planteando? Es imposible que erradiquemos la diabetes infantil. Aquí solamente se queda en un buen deseo. Deseamos con todo nuestro corazón que se erradique la diabetes infantil de México, pero el Senado mexicano no tiene la disposición para que se le ordene mediante la ley al Ejecutivo a que incremente a 3 horas la educación física en preescolar a la semana, a 5 horas a primaria y a secundaria, y menos tiene la disposición para que mediante esta ley de educación en el presupuesto de la Federación se garantice el recurso suficiente para que iniciemos la ruta práctica de las buenas costumbres para la alimentación. Los enunciados son bonitos, pero solo se quedan en un bello poema que no aterriza en la práctica, porque este Senado no tiene la disposición para hacerlo. Se impulsarán esquemas suficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos a partir de microempresas locales en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. Así como también se informará a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada uno de esos alimentos que consumen, con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario y promover el crecimiento económico. Compañeros senadores, compañeras senadoras, ¿de qué sirve que le digamos a un niño en el pizarrón o en la multimedia que el pescado es una de las mejores proteínas que existen para desarrollar el sistema cognitivo de nuestros niños, si no les damos de comer pescado? ¿De qué sirve, compañeros senadores, compañeras senadoras, si el Estado mexicano no garantiza que esos niños consuman cuando menos 3 o 4 veces a la semana este alimento? De los acuerdos y los resolutivos del último foro del Parlatino en República Dominicana, cuando fuimos al tema de la acuacultura, fue que los estados parte deberían de garantizarle a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando menos, comer 3 veces a la semana pescado, y que la acuacultura era la gran estrategia para que los países de América Latina disminuyeran sus niveles de hambruna. Pero en este país nada más vamos, planteamos, pero no resolvemos. Por eso, compañeras, compañeros, para elevar la calidad de la educación, lo tienen que entender todos los que están al frente del sector educativo y todos los que están en el Poder Ejecutivo, empezando por el presidente. No habrá calidad educativa si los niños no se alimentan, senador. Las letras no entran. Cuando se tiene hambre, no solo es una canción, es una verdad espantosa que vive el pueblo de México y que viven en especial nuestros niños. ¿Es viable hacerlo? Sí. ¿Qué se requiere? Voluntad política, y eso es lo que tiene que tener este Senado, y no la tiene. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.